RTP. Es un profundo placer para mí recibir aquí en RTP de forma presencial al arquitecto Humberto Plaza Argüello, gobernador de nuestra provincia de El Guayas, con quien vamos a hablar de la gestión del gobierno a nivel provincial y de la situación política actual. Bienvenido, estimado arquitecto, a la mañana en RTP. A las órdenes. Mil gracias por tenerme acá. Clarice. Bueno, bienvenido, Humberto. El problema es la seguridad, ¿no? Justamente estábamos escuchando hoy día en la radio que en Chongón hicieron una intervención bastante importante, ¿no? Hablaban de cómo Chongón ha cambiado. Antes era un lugar más seguro, ahora por toda esta excesiva planificación y desarrollo que están teniendo ha incrementado más que todo las vacunas, ¿no? Dentro de ese sector. ¿Cómo ve estas intervenciones también y la investigación en sí? Porque agarraron creo que 5 personas dentro de esta intervención y obviamente droga y municiones. El tema de Chongón no es de ahorita. Has dicho bien, se está desarrollando muy fuertemente. Yo antes de ser gobernador era ministro de Vivienda y uno de los desarrolladores de San Borondón, un desarrollador grande, pues yo no tenía nada que ver con la policía, pero sí me hizo el comentario, porque tenía que ver con vivienda, que era mi cartera, de el surgimiento de estos grupos de delincuentes comunes, vacunadores, que estaban haciendo realmente difícil la tarea de los contratistas, porque eran víctimas de extorsiones. Y además Chongón ha crecido muchísimo. Chongón, o sea, no solamente lo que se construye alrededor, que tiene, qué sé yo, allí habrán unas 15.000 personas nuevas, 20.000 personas nuevas, además de las que ya había. Creo que mucho más que lo que tal vez me estoy equivocando. En todo caso, estos grupos aprovechan donde hay actividad económica para hacer sus fechorías. Y se necesita intervención. En aquella ocasión me pedían por aquello y coordiné con la policía de ese momento. Se necesita hacer en los puntos donde ya se conoce que por las actividades y por el tipo de actividades hay extorsiones, se necesita una presencia permanente de la policía. Hay también hay GDOs que están allí, que tienen atemorizada a la población de siempre, no los nuevos que están llegando, ni a los albañiles, ni a los contratistas. Hace falta poner mano dura en Chongón. Y la pregunta central, señor gobernador, sigue siendo la seguridad. Así es. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, meses, años sobre la seguridad en la provincia del Guayas? Afortunadamente la delincuencia común, incluso el número de muertes violentas, han bajado importantemente en la segunda, desde ese 3,5 meses hasta la fecha de hoy, los números han bajado importantemente. El año 2025, en su primera parte, fue un año particularmente violento. Estamos trabajando mucho más basados en investigación e inteligencia que salir a ver con quién me encuentro. Eso y un gran esfuerzo de la Policía Nacional ha logrado que no solamente tengamos menos casos que en la primera parte del año 2025, pues que no sería mérito alguno, sino que mes a mes comparado, julio contra julio, agosto contra agosto, septiembre contra septiembre, estamos ya por debajo de las cifras del año 2024. Eso es una muy buena cosa. Dato mata relato. Las estadísticas son claras, los números son claros. Por allí salió un abogado, pienso yo, no me atrevo a decir, pero parece que es marihuanero. Creo que sí, un pajarraco salió, un pajarraco rocambolesco. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama.
salió a decir que estos datos son mentiras. Bueno, pues puede ser que este hombre aturdido. La realidad se mide en estadística. Correcto. Y es cierto, la realidad se mide en estadística, sin embargo, volviendo a leer el relato, la espectacularidad de los atentados. Tuvimos un atentado eso sí. muy serio hace poco tiempo que genera miedo en la población. ¿Qué le puede usted decir a la población que tal vez está temerosa de salir a la calle, de ir a centros comerciales? Bueno, ese atentado fue una respuesta directa e inmediata ante la acción decidida del gobierno nacional en época del paro en contra de la minería ilegal. Se sabe que es un GDO. La primera y muy importante parte de la investigación fue arruinada cuando desde el municipio dijeron: ya sabemos exactamente de dónde salieron las camionetas, cosa que debieron de jamás decir, porque es claro que en el momento que dicen salir, ya sabemos que salieron de frente a tu casa, el delincuente se fue, pues, se marchó, ya no. Eso pasa cuando personas no profesionales están a cargo de la seguridad. Eso es muy grave, porque se han interferido con la justicia. Se tienen identificados los puntos en los cuales esta gente podría hacer atentados similares, lugares de alta concentración ciudadana de públicos. Caray, pero no me tranquiliza lo que dice. Hay una acción de la policía en cualquier lugar peligroso y hay trabajos de inteligencia. Cuando una persona quiere hacer un daño sorpresivo, tan sorpresivo puede ser en el estadio como en la casa del vecino, hace daño en cualquier parte. Sí, justamente, gobernador, esa lista de los lugares una cierta persona dio a conocer hace bastante, ¿se acuerda? Pero ¿cómo van a...? Sí, no, pero y eso es lo interesante, ¿no? Es que, como vulgarmente, dan papaya, ¿no? Pero completamente. Donde realmente, si tú quieres crear sorpresa o caos, tú no vas a decir a dónde vas a atacar, ¿no? Y esa información... la hace pública, obviamente creando caos, ¿no? Dentro de una ciudadanía que en sí ya estamos, porque yo también... Todos estamos preocupados. Estamos preocupados y también, obviamente, los cuatro ojos por todos lados, porque no sabes cuándo te va a caer el problema. Entonces, esa manera de decir las cosas abiertamente, ¿a qué conlleva una persona? A ver, estamos en una era distinta. Cuando yo era chico, pues no habían redes sociales. Ahorita cualquier persona que tiene Twitter se siente periodista, se siente influencer y siente un enorme y profundo placer cuando da una noticia, supuestamente una primicia, o genera likes y genera reacción lo que publica. Eso, digamos, yo comprendo a esa gente fofa que hace estas cosas. Lo grave es cuando un periodista supuestamente, un medio supuestamente formal o una autoridad contribuye a lo mismo. Los trabajos que están haciendo, los trabajos que hace la policía son estupendos. La reacción de la policía, yo tengo reuniones con la policía y con las Fuerzas Armadas todos los días, y a veces 2 veces. Ayer 3 veces tuve reunión con policías y Fuerzas Armadas. Es un tema permanente. Efectivamente, lo que dice Larissa es lo correcto. La primera preocupación de la ciudadanía en este rato, más que la economía, es la seguridad. Y estamos trabajando de una manera coordinada para que los números de la criminalidad y la violencia bajen, y ha llegado un contingente importante, muy importante, de militares. No debo yo de revelar cuántos son, ni qué exactamente, ni en dónde exactamente van a estar, para no cometer lo mismo que he criticado hace un instante. Vamos a tener en la zona metropolitana de Guayaquil
que no solamente es el Cantón Guayaquil, una respuesta contundente y encaminada a destruir las economías criminales y para recuperar el territorio que esta gente tiene hoy. Este tema de la seguridad, si bien hay meses en que se ve una mejoría en ciertas partes del país, Ecoavisa reportaba hace un par de días, según las cifras oficiales, ya en 10 meses que van de este año hemos tenido más muertes violentas que en todo el año pasado. Y leí una nota de primicias del 21 de agosto, donde se hablaba que en el primer semestre de este año, comparado al primer semestre del anterior, Guayas tuvo más muertes. Mucho más. Entonces, ¿cómo entender lo que está buscando el gobierno? Porque cuando captura cabecillas, porque lo hace, porque está combatiendo las mafias. No se reduce la violencia, a veces incluso puede aumentar, pero cuando cogen al capo, los lugartenientes se pelean entre ellos. Cuando se da por su dinero, que es lo correcto, es lo que todos recomiendan, los analistas, que aparte de hacer trabajo social hay que ir desarticulando la economía criminal, ellos también reaccionan de manera violenta. Entonces, ¿qué nos depara, digamos, en los meses venideros en torno a los niveles de violencia frente a las medidas del gobierno? Quiero intuir a dónde va tu pregunta y corresponde al pensar de muchísima gente. La Pax Narco, eso solamente te lleva a un problema mucho mayor, que en el momento que tú lo quieres enfrentar, ya será muy tarde porque te habrá sobrepasado. Nosotros tuvimos aquí casi 10 años de Pax Narco, una convivencia, no te voy a tocar, no me mates a nadie, no te metas con mi gente, haz tu negocio callado. Eso hace crecer a los malos y la ambición de los delincuentes es desmedida. Entonces ya se meten en otras actividades, ya se metieron en minería ilegal. Comenzaron en la costa coronando pacas de cocaína en el mar. Ya están ahorita en otro nivel de negocios. O sea, han crecido en su organización, en su presencia. No se puede dejar que esta gente crezca. Recuerden ustedes lo que pasó en México en la época del presidente Calderón, que vino después de Fox. Decidió enfrentar a los narcos, porque había, pues en el pasado, esta Pax Narco no es un invento de aquí. Hay gente que dice, bueno, más fácil es ponerme de acuerdo con ellos, y causó muchísimos muertos. No se ha terminado, pero han bajado el problema drásticamente en México después de la guerra que pasó. Pero, por ejemplo, o sea, México vive todavía con la violencia. Algunos dicen que la presidenta Sheinbaum, el expresidente López Obrador, básicamente decidieron taparse la nariz. Y pues hay una foto, hay un video de López Obrador ahí con la mamá del Chapo Guzmán. Bueno, pero a ver, que no por defender a López Obrador, uno de los problemas de los políticos, usted lo sabrá, es que uno no sabe a veces. Este hombre sí sabía, por favor. Pues César, eso este hombre y era abrazos, no balazos. Pero que no, correcto, se decidieron tapar la nariz, en eso estoy de acuerdo. Y nos hicieron los locos. El gobierno de México es una cosa terrible. Pero, por ejemplo, usted mencionaba al presidente Calderón. Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, está preso por narcotráfico en Estados Unidos. O sea, bueno, la guerra implica también un contacto constante con las mafias y los estados se ensucian. Es un riesgo muy grande, porque cuando tú estás peleando con la mafia y se acerca uno y le dice, óyeme, mira, no te metas conmigo porque te voy a matar a toda la familia, y mejor hazte mi amigo, que aquí hay un billete gigantesco. Habrá gente que es recta y que no sucumbe a esas ofertas, y hay otros que se tuercen. Pues en todos lados hay alguien que se tuerce. Y justamente lo que dijo Petro, ¿no? Que cuando estuvo la entrevista diciendo, bueno, que no tiene que ver con nuestra... Bueno, siempre dice algo, pero, sí. Pero enseñando, diciendo que en Manta es donde sale la droga, ¿no? Y a mí me da risa porque
porque muchos políticos hablan de cuidar al Ecuador, que la soberanía y que todo, y tú tienes un presidente que está mencionando en una entrevista que toda la droga no sale de Colombia, sino que sale de Manta. O sea, esas declaraciones, yo lo que digo... Pero no se equivoca, ¿o no se equivoca? O sea, nosotros somos país de tránsito hacia Europa. Sí, pero no toda la droga sale por Manta. Por Manta, pues sí. No, el tipo también anda un poco... Se quiere lavar las manos, porque su paz total ha fracasado, su esfuerzo es la injerencia de otros países. De buscar la fórmula, y eso es lo que yo quería ir, señor gobernador. Hemos tenido fracasos en la guerra, hemos tenido en Latinoamérica, hemos tenido fracasos en el pacto, porque en Centroamérica pactaron varias veces, los niveles de violencia bajaban y luego volvían a subir. Finalmente parece que a Bukele le funcionó, pero Bukele también en un principio pactó 3 años. Uno de los informantes de Homeland Security en Estados Unidos, que lo regresaron hace poquito de El Salvador, justamente señalaba al gobierno y se acercó a nosotros. Bukele finalmente ha pacificado el país, pero lo que digo es, siendo tan distinto el Ecuador a El Salvador, ¿cuál es la fórmula adecuada para el gobierno? ¿Cuál es la fórmula del gobierno para darnos una solución? El gobierno tiene la determinación de combatir a estos grupos de delincuencia organizada y de darle seguridad al Ecuador. El gobierno no tranza con esta gente, porque el resultado de un pacto con delincuentes y con asesinos, más temprano que tarde te pasa factura. Te pasa factura, te corrompe, y llega un momento cuando tú ya estás corrompido, cuando tú ya cediste un poquito, mañana cedes más, y a la vuelta de la esquina tú eres parte funcional de un grupo de delincuencia. Y yo diría que incluso es hasta imposible pactar en este momento, porque yo le escribí en una columna hace un par de semanas, el gobierno en el decreto 111, cuando empezó esta guerra interna, como el gobierno la considera, señaló que había 20 y pico bandas GDOs. Ahora hay 30 y pico, o lo había en el 2024, a finales del 2024. Decisiones. Ahora, claro, correcto. Entonces no puedes pactar con quienes se dividen entre ellos, pelean constantemente entre ellos. Ni siquiera hay la oportunidad del pacto. No son sujetos que tienen código, pues con quién, claro, ¿cómo fue la mafia italiana, pero sí. No, la mafia italiana sí lo por eso no es la mafia italiana, porque, ¿no? porque la mafia italiana por lo menos respetaba a sus ciudadanos. Que tampoco le demos la cara a esos villanos, pero lo que quiero decir es, hablando de pactos, yo creo que los que sí han pactado son muchos ciudadanos que han aceptado el influjo del dinero sucio, y por eso es que usted hablaba de la economía criminal, y quisiera escuchar un poco más. ¿Qué se va a hacer cuando vemos torres que se elevan en las grandes ciudades, quedan vacías y todo el mundo sabe que es lavado? Sí. Cuando hay empresas que aparecen y desaparecen, distribuidoras inmensas pero sin clientela en el centro de la ciudad de Guayaquil. ¿Cuándo vendrá esa lucha eficaz en contra de la economía criminal? En la parte del SRI. Yo soy arquitecto, y antes de ser ministro, antes de ser gobernador, pues estaba dedicado 100% a mi profesión. Y si era un tema para preocuparse, llega una persona que tú no conoces, bueno, qué chévere, necesito trabajo, me viene un trabajo, qué bendición. Pero aunque no era mi obligación, no me pasó, gracias a Dios. Aunque no es mi obligación ser policía, ser investigador, si hay casos, a mí no me ha pasado, si hay casos en que se hace un edificio en un lugar que tú dices, ¿a quién le vas a vender esto? Y no falta plata. Y ahí está parado, en Quito, entre el año, yo diría, 2011 al 2016, se construyó una cantidad de edificios vacíos, prácticamente. ¿De dónde pecatamea? Porque si tú ves que han hecho un edificio y está lleno, que se lo ha vendido, tú dices, ok, había una necesidad, hubo alguien que se dio cuenta, hizo un edificio, lo vendió. Pero cuando tú tienes una obra
que es un elefante blanco donde se ha gastado mucho dinero y no ves pues que esté ocupado en más del 50%, y luego, o sea, en otro más al lado, eso. Sí, pero ¿dónde está la UAFE? ¿Dónde está la sí, superintendencia? Que justamente, parece que se dedican a pelearse con políticos. No, está la Lo UAFE. quisiéramos ver trabajando en contra de las mafias. No, la UAFE está trabajando activamente en esto. Señor gobernador. No estamos de brazos caídos. La UAFE está haciendo un excelente trabajo. Señor gobernador, hemos visto en su entrevista y lo que usted nos ha contado que hay unas experiencias del exterior. Hay países de Latinoamérica que tienen realidades y con texturas similares a las ecuatorianas que llevan muchos años lidiando con esto. Uh-huh. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son los do's y los don't do's? Do's and don'ts. Que hemos aprendido de la experiencia internacional? A ver, yo creo que hemos aprendido que con los narcos no se puede pactar. Hay ejemplos que son algo similares, pero el caso nuestro es único. Nosotros estamos en la mitad de dos países productores gigantes, Colombia y Perú, porque aquí se produce muy poca coca en el Ecuador. Pero somos un país chiquito en medio de los dos grandes productores de Sudamérica de cocaína. Así como Panamá es el aeropuerto hub de las Américas, el Ecuador es el hub del narcotráfico en el Ecuador. Tenemos economía dolarizada. Eso es un tema que solamente lo hay en Panamá y en El Salvador. Pero a través de Panamá, con el canal que está cercanamente revisado por los Estados Unidos, es muy difícil sacar drogas. Más bien Colombia hacia el norte lo saca por vía lanchas. Somos un país dolarizado y además Guayaquil es el tercer puerto en importancia de movimiento de contenedores de América Latina. Y tenemos, aunque una costa no muy larga, pero tremendamente permeable. Tenemos Puerto Bolívar, Guayaquil, Pozorja, Manta y Esmeraldas. 5 puertos internacionales en una costa muy corta, y tenemos una cantidad de puertos pesqueros pequeños que también contaminan barcos. Es decir, Ecuador es el país, por su geografía, por su ubicación entre dos grandes productores, es un país que tiene una situación que la hace distinta a otros países de América Latina. Y justamente, gobernador, el tema de los puertos, que es sumamente importante, ¿por qué no existe suficiente información del puerto de Guayaquil con los contenedores? Solamente se habla de casos, ¿no? Pero realmente sale mucho contenedor infestado, ¿no? Y también te contaminan en el mar. En el mar, sí. También. Entonces, esa información, justamente, porque antes yo no sé si se acuerda que se sabía todo lo que estaba pasando en el puerto, ¿no? Y ahora la información del puerto es limitada. Es mejor que no se avise lo que se está haciendo. Ok. Desde tonterías, por ejemplo, mandan a dañar las cámaras de seguridad que están en los postes justamente cerca del puerto o en la isla Trinitaria. No quieren. Hoy dañan un poste y esa noche hacen algo. Pero ustedes estamos sobre la jugada. Y están adentro, los GDOs están adentro, igual así en instituciones, también están en el puerto. Es muy probable que sí. Y en instituciones de salud. Bueno, me consta. De salud, sí. De salud, y hay mafias. Ahora hay que ver la cantidad de funcionarios de seguridad de las empresas portuarias que mueren, la cantidad, que uno es demasiado, y ya uno ya es demasiado. Por un par de funcionarios del IES que han sido asesinados o secuestrados por la mafia, por estar ahí en el Teoro peleando. Entonces, esos son los frentes de combate a los que señala. Yo he ido 3 veces al hospital Monte Sinaí. Tuve la oportunidad afuera de cerrar
unas farmacias clandestinas. La semana pasada fuimos otra vez, se cierra la carpa porque ya se ponen ahora bajo techo y con una puerta enrollable y siguen vendiendo sin ningún tipo de permisos, de nada. El medicamento que debería ser gratis adentro lo venden afuera y además te encuentras medicamento sumamente delicado, hasta fentanilo. Son mafias que es difícil como sacar una muela, pero tenemos la determinación de vencerlas. Ya estamos sobre el tiempo, gobernador. Para concluir, agradeciéndole su generosa presencia aquí, solamente mencionarle parte de la lucha también que va más allá del puerto, está en las islas, en los canales, en el Golfo. Sí. Desde pescadores artesanales hasta camaroneros sufren por eso. Yo he pasado por helicóptero encima de esas islas y he visto los retenes botados, a lo mejor trabajo pendiente para la Marina, ¿no? La Marina está haciendo un excelente trabajo. Yo tengo reuniones con la Marina y con todas las fuerzas armadas, yo diría casi a diario. A mí me consta la abnegación y el esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas, la FAE en Durán. Pero los recursos a veces les faltan, es lo que digo. Sabe que se les está dando. Es un tema, el problema es enorme y se está haciendo un trabajo heroico. Policía Nacional, Ejército, Marina y FAE. Sí. Créanme, yo trato con ellos todos los días y es gente que, como no solamente como miembros de las Fuerzas Armadas, como ciudadanos, yo los veo profundamente preocupados y con una determinación muy grande para arreglar el problema. Esta gente es heroica. En eso creo que estamos todos de acuerdo, incluso quienes señalamos las falencias, criticamos a los malos elementos, no podemos dejar de reconocer que hay héroes y mártires y que Así como es, sociedad mártires. tenemos que estar conscientes que también necesitan de nuestro apoyo, nuestra mirada, nuestra observación tiene que ir por los dos lados. Gracias, señor gobernador, por estar aquí con nosotros. Gracias a nuevamente. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Con esto nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más en RTP. RTP.